nos conocemos desde hace 20 años, cuando él estaba trabajando en el hospital de Iquile y tuvo la inquietud de hacerse jesuita, por allá el año 2000. Y no conocía nada de los jesuitas, había tenido un contacto anteriormente con el provincial de los jesuitas, que era entonces el padre Jorge Trías, pero bueno, estuvimos hablando, él iba y venía de Iquile para tener unas conversaciones. Había trabajado anteriormente en Oasi con los Zafreros de Santa Cruz como médico, ya era médico por todas las de la ley, y se decidió hacerse jesuita y entró en la Compañía de Jesús el año 2002. Siguió toda su formación jesuita y fue a España, concretamente a Barcelona. No apagues, por favor. Se fue a hacer un máster en bioética, con un gran especialista en bioética que ha marcado época en España, el doctor Francisco Abel, un jesuita, que había sido, antes de ser jesuita, ginecólogo durante bastantes años. Estuvo trabajando también en todo el Instituto de Bioética de San Juan del Vallés y con San Juan de Dios, y después de varios años de especializarse muy bien en bioética, fue a Santiago de Chile a hacer su teología en la Universidad Católica de Chile. Se ordenó de sacerdote el año 2016 y ha estado trabajando en la Universidad San Simón, por supuesto en la Facultad de Medicina, como docente de bioética, y ahora con ocasión de la pandemia ha estado muy activo con otros compañeros, ha escrito una guía biomédica que se tiene que hacer en este tiempo de la pandemia, cómo protegerse. Tiene buena relación con los alumnos, está siempre trabajando con ellos, organizando grupos, voluntariados. Han hecho todo un voluntariado para distribuir alimentos en esta época. Y bueno, es una persona que se mantiene siempre muy activa en toda la facultad de San Simón, y nos alegra mucho, que creo que es un tema que domina, y él ha llamado a Denise Briançon, y él mismo la va a presentar, porque no tenía el gusto de conocer anteriormente a Denise. Entonces nos va a hacer una exposición Daniel, y luego será Denise Briançon que nos hablará, y tendremos también ocasión de dialogar sobre el tema. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Daniel. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para este conversatorio que organiza el CI, y agradecido a Denise por haber aceptado. Yo quiero, como ha dicho Marcos, mi campo es el de la bioética. Por lo tanto, yo no soy el experto ni la voz más autorizada para hablar de duelo. En cambio, sí es Denise. Y yo quisiera que, para que todos tengan claro, en un lenguaje más cochabambino, yo soy apenas la entradita y luego viene el plato fuerte. Yo soy la entrada y el plato fuerte lo va a poner Denise, que la presentaré al terminar yo, y antes de que comience ella, pero ella es la experta en el tema de duelo desde la psicología, que es su campo de especialización, su campo de trabajo. Entonces yo quería comenzar, y voy a comenzar un poco por un tópico, por un lugar común, por algo que
todos hemos escuchado repetirse en este tiempo, y es el que la pandemia nos ha cambiado todo, nos ha cambiado el escenario, nos ha trastornado absolutamente todo. Creo que todos hemos tenido esa experiencia de los cambios a los que nos ha obligado la pandemia, pero yo quisiera enfatizar dos aspectos que nos pueden ayudar un poco como claves para situarnos frente a la pandemia. Y uno es que la volatilidad y nuestra vulnerabilidad. Creo que son dos cosas que se han revelado, que se han puesto en evidencia en esta pandemia. Ya antes, desde hace un tiempo, a esta época nuestra que le llaman posmodernidad, un autor, Zygmunt Bauman, la había definido como una modernidad líquida. Ya las cosas que antes teníamos como sólidas, como seguras, desde nuestra fe o ideología política o instituciones, en esta época se han vuelto líquidas, muy maleables, se amoldan, cambian constantemente, se moldan a las circunstancias. Y en varios libros ha desarrollado esta su idea Zygmunt Bauman, hablando del amor, que el amor es líquido, el miedo es líquido, la percepción de la realidad que tenemos es líquida, las instituciones políticas son líquidas, las preferencias políticas son líquidas. Esto lo podemos ver muy patente en nuestro país, especialmente en esta época preelectoral. Pero la pandemia creo que nos ha obligado a pensar en un paso más allá, en una realidad volátil. No es, el líquido todavía lo vemos, todavía lo podemos sentir, pero esta pandemia ha puesto en evidencia lo volátiles que son las cosas de la realidad en la que vivimos. Se hacen humo, se hacen gas, de pronto dejamos de verlos. En un abrir y cerrar de ojos ha cambiado la manera de expresar nuestros afectos. Ha cambiado la economía, han cambiado los trabajos, se han perdido fuentes de trabajo, la economía es volátil, las relaciones humanas se han vuelto volátiles. Todo lo que antes teníamos como seguro ha desaparecido y ha bastado pocos días. Ya nos cuesta recordar lo que hace un año nosotros teníamos por seguro y que vivíamos cotidianamente. Y este aspecto creo que nos obliga a repensar un poco la manera en la que vivimos o la manera en la que vivíamos. Estoy tomando muchos elementos de un libro de Francisco Torralba, que es un filósofo español, catalán, que lo desarrolla en un libro que se llama Vivir en lo esencial. Y él en las reflexiones que hace, a partir también de la volatilidad, él dice que tenemos que ponernos a pensar, esta pandemia nos tiene que obligar a pensar qué es lo esencial en nuestras vidas y qué es lo secundario, qué es lo accidental, aquello que solamente está de relleno. Y nos invita para sobrevivir en esta pandemia y después de esta pandemia a optar y vivir en lo esencial. No con lo esencial, sino en lo esencial. Un segundo aspecto es que nos ha revelado, nos ha puesto delante nuestra vulnerabilidad. Vulnerabilidad viene de vulnus, que es herida. Hasta hace un año vivíamos con una enorme confianza en la ciencia, en la tecnología, y sobre todo en el campo médico esto ocurre mucho más, con una sensación de omnipotencia. ¿Sí? Nada nos puede dañar. Frente a las infecciones tenemos los antibióticos cada vez más modernos, cada vez más potentes. Ante cualquier amenaza, basta emplear un poco la cabeza, hacer investigación y nos vamos a poder defender.
pero nos hemos visto frágiles, con la posibilidad de ser heridos y de ser dañados. Hemos visto caer enfermos amigos, personas cada vez más cercanas, parientes, y hemos sentido que a nosotros también nos podía pasar, que nosotros también éramos vulnerables ante la amenaza de este virus. Un ser microscópico, insignificante, que ni siquiera se puede calificar como ser vivo, nos ha mostrado en toda nuestra fragilidad. Y creo que especialmente nos ha puesto delante de la realidad de la muerte propia y la muerte de los nuestros. Y nos da miedo, nos da miedo la muerte. Y en este sentido yo quería... perdón, no. Hay un historiador, Philippe Arrier, que ha hecho una historia de la muerte en Occidente, que es muy, muy buena. Y él habla de la muerte domesticada. Como en la Edad Media hasta el siglo XIX, los procesos de muerte estábamos familiarizados con la muerte. Se hablaba de la muerte. Las personas hablaban de su propia muerte. Las personas morían rodeadas de otras personas. Fíjense que en las representaciones pictóricas de aquella época siempre hay niños cuando está muriendo alguien. Este es un cuadro de Ingres, que es la muerte de Leonardo da Vinci. Este viejito con barba grande es Leonardo da Vinci, que está siendo sostenido por Francisco I, por el rey Francisco I de Francia. Entonces, había una cierta familiaridad con la muerte, una serie de ritos de despedida, desde el viático, la extrema unción. Puedes llamarle al angelito para tomar café, necesito. Arriba debe estar, llámale. Y abajo y toma más café los tres. Adelante, Daniel, perdón. Pero este mismo historiador va descubriendo en el fenómeno de la muerte, en los estudios que hace, cómo a partir de la era industrial, sobre todo entrando al siglo XX, la muerte va convirtiéndose en ajena, deja de formar parte de nuestras vidas hasta llegar a convertirse hoy en día en un tabú. No nos gusta hablar de la muerte, es un tema que no queremos tocar, es un tema del que no gusta hablar. Inclusive cuando muere alguien y sentimos la muerte, usamos eufemismos, usamos palabras sinónimas para no tener que hablar de muerte. Nos hablamos de ha partido, nos ha dejado, se ha adelantado, o el más frecuente ha fallecido, que no tiene la misma fuerte de decir ha muerto. Esta otra representación de muerte, la muerte de San José, rodeado de su familia. Y desgraciadamente, la muerte se ha vuelto salvaje, se ha vuelto ajena a nosotros, ha dejado de estar domesticada. Y hoy nos cuesta hablar de la muerte, preferimos ni mencionarla. La muerte ocurre fuera del ámbito familiar, fuera del ámbito de tu casa. La gente muere en el hospital, se vela en salones especializados y se va directo al cementerio. Todos esos ritos que antes nos ayudaban, en velatorios largos, con charla, inclusive con risas que acompañaban a la familia, todo esto se va perdiendo en nuestra sociedad occidental. Y como lógica consecuencia, si la muerte es algo de lo que no hablamos, de que nos cuesta hablar, de que
No se habla con los niños, por ejemplo. Los niños, a los niños cuando muere su mascota o muere alguien, se dice, ha ido a otro lugar, ha viajado. Entonces, si es una realidad de la que no podemos hablar, a todos nos va, nos va quedando la idea de que es algo terrible. Y de la naturalidad, cierta naturalidad, con toda la tristeza con la que antes se vivía la muerte, ahora ha pasado a ser una tragedia, una catástrofe terrible para cualquiera de nosotros. Es un fracaso, es una derrota para los médicos, terrible, es un fracaso. La muerte de un paciente es algo que los médicos no soportan. Del otro lado está obviamente la sensación de omnipotencia de los médicos de que salvan vidas. Como no hablamos de la muerte, la otra cara de la moneda es, hablamos poco de cómo vivimos. No hablamos de cómo quisiéramos morir, y tampoco hablamos de cómo queremos vivir. Una enfermera de cuidados paliativos, Bronnie Ware, que acompañó muchos años a pacientes en trance de muerte, notó que habían 5 cosas de las que la gente se arrepentía. 5 cosas comunes de las que todos los que estaban por morir caían en una o varias de esas. Y escribió un libro, es este libro, que es ¿De qué te arrepentirás antes de morir? La otra cara de la moneda es ¿de qué te arrepentirás antes de morir? Entonces, serán de las cosas, son los 5 mandamientos para tener una vida plena. ¿Qué cosas podrías hacer en tu vida para tener una vida plena? Es decir, lo contrario de aquello que te arrepientes. Simplemente para mencionar rápido, así a vuelo de pájaro, estas cosas son. La primera es no haberme atrevido, o sea, yo me arrepiento de no haberme atrevido a vivir mi vida con autenticidad. Haber vivido el proyecto que tenían para mi vida otros. No haberme atrevido a vivir mi propio proyecto, aquello que yo realmente quería hacer, quería vivir. Otra cosa de la que se arrepienten frecuentemente, de las 5 cosas, es me arrepiento de haber trabajado tanto, de no haberle dedicado tanto tiempo a trabajar que no le he dedicado tiempo a mis hijos, a mi esposa. La tercera es me arrepiento de haberme alejado de mis amigos. Otra es, me arrepiento de no haber tenido el valor de expresar mis sentimientos, haberle dicho a la persona que quiero, la persona que necesito, que la necesito, la persona que he dañado, que lo siento, que me perdone. Y una última que menciona Bronnie Ware es, me arrepiento de no haberme atrevido a ser feliz, de no haber puesto los medios de aquellas cosas que yo quería hacer, que a mí me gustaban y que me hubieran hecho sentir feliz. Creo que la pandemia nos ha puesto delante de estas realidades, pero además de todos estos ritos de despedida que poco a poco los hemos ido olvidando en nuestra cultura, que los teníamos hace 20 años, estaban muy presentes, recuerden los velatorios hace 20 años, estaban muy presentes, eran parte de nuestra vivencia habitual ante la muerte. Estos cambios en la cultura, la pandemia nos ha obligado todavía a cortarlos más. No se puede estar al lado del pariente enfermo por el riesgo de contagio y demás. No se puede acompañarlo en el momento de muerte. Tú has dejado a tu ser querido hospitalizarse y lo que te entregan luego es una urna con cenizas.
todo el proceso de en medio, tú no has tenido la posibilidad de vivirlo, no has tenido la posibilidad de despedirte adecuadamente. Yo creo que de la importancia de todos esos ritos, del impacto que van a tener en nosotros, es de lo que queremos escuchar hablar a Denise. Particularmente, yo ya le he invitado a Denise, espero que me acepte y tenga tiempo para hacerlo. En la Facultad de Medicina, a mí me interesa que los estudiantes de medicina conozcan lo que es el proceso del duelo y tengan algunas herramientas teóricas y quizás prácticas para ayudar en el duelo de sus pacientes. Porque yo creo muy posible que empecemos a ver en los hospitales duelos complicados, duelos difíciles. Decía que Denise ha estudiado psicología aquí en la Universidad Mayor de San Simón, luego se ha especializado en psicología clínica, tiene muchos posgrados. Al tema del duelo se ha aproximado desde el tratamiento de pacientes con melancolía en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, y también ha tenido una práctica intensa en estos meses de la pandemia. Entonces yo invito a Denise a compartirnos su conferencia y a que todos la escuchemos con atención. Esta es mi parte, gracias. Bueno, muchas gracias Daniel por la invitación. Muchas gracias a todos por la presencia. Hablar del duelo en cualquier momento es un poco complicado, es difícil, como bien decía Daniel, todo el tema de la muerte es algo como que uno le quiere quitar, ¿no? Y que no le llegue, que no le toque, pero sin embargo sí sucede. Y en esta época de pandemia mucho más aún, ¿no? La palabra duelo proviene del dolus, que es dolor, pero también nos remite a una palabra que es un desafío, como se decía antiguamente, con un guante yo te desafío a un duelo y ahí sucedía, y bueno, alguien caía, ¿no? Entonces, como se lo entiende ahora es si es un momento de dolor, es un tránsito, es un proceso, pero también es un desafío porque nos remite a una reestructuración psíquica, de reacomodación psíquica de aquel objeto o de aquella persona amada que ahora no está, ¿sí? Entonces, el duelo es un estado y un proceso que sigue a la pérdida de un ser amado o de un objeto querido, que por lo general lo asociamos con una pérdida definitiva. Pero si pensamos un poco más, nosotros hemos atravesado un montón de duelos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el destete es un duelo. Terminar la infancia es otro duelo. La adolescencia es otro duelo. Entrar a la vida adulta, el casarse, tal vez divorciarse, perder un trabajo, tener que cambiar de ciudad. Todos esos son pequeños duelos que hacemos a lo largo de nuestra vida, con más o menos dolor, pero son igual pérdidas. Efectivamente es distinta a una pérdida que sucede en lo real, o sea, una pérdida física, ¿sí? Ahora, en la pandemia por COVID, como bien dice Daniel, me imagino que varios compartimos, nos ha puesto en una situación muy dura, ¿no? Muy difícil, porque nos ha privado de la libertad, que ahí también es un proceso de duelo, ¿sí? Freud se refería al duelo como la reacción a una pérdida de una persona amada o de una abstracción equivalente.
En este caso, la abstracción equivalente, que si la podemos traer a este momento, es la libertad. Hemos perdido la libertad de acción, la libertad de poderte mover de un lado para el otro, de reunirte con familiares, de reunirte con amigos, etc. ¿Sí? Entonces, también es importante marcar que así como hemos perdido mucho en esta pandemia, también hemos ganado. Por ejemplo, hemos ganado estas reuniones virtuales, cursos virtuales, el acercamiento más con la familia, todo de manera virtual es verdad, pero si no existiera toda esta tecnología, no lo podríamos hacer y estaríamos como hace muchos años atrás en la peste negra, ¿sí? O sea que dentro de toda pérdida también hay una ganancia. Lo importante en esto es cómo nos ubicamos nosotros respecto a esta pérdida. ¿Sí? Si nos ubicamos desde el lado de que solamente llorar, solamente saber que hemos perdido, que ya no está ahí, que no puedo salir, que no esto, no el otro, ¿verdad? No posibilitamos un buen tránsito por el duelo y que es sumamente importante para poder seguir viviendo, ¿no? Ahora, en tiempos de COVID se nos plantea un duelo sin despedida, ¿sí? Como he decidido titular el conversatorio de hoy. ¿Por qué un duelo sin despedida? Porque, como bien decía Daniel, como seres humanos estamos acostumbrados a los ritos sociales, ¿sí? Estos ritos que antes se hacían en la casa. Cuando alguien fallecía, entonces la gente se reunía en la casa, daba palabras, daba abrazos o simplemente acompañaba con el silencio. Ahora, hace un tiempo, estos duelos se han cambiado, se han ido a las salas de velatorio, pero con el mismo propósito, ¿no? De que estemos todos juntos, acompañados, riendo o llorando o simplemente en silencio, como les decía. En este tiempo de pandemia se nos ha obligado a quedarnos en la casa, a evitar todo contacto social, a evitar estas reuniones y sobre todo si hay una persona en la familia que ha contraído el COVID y lastimosamente tiene que llegar hasta el hospital, casi que la despedida, si es que no se recupera, la despedida casi ha sido allí. La próxima vez que la vamos a ver es en una urna, lastimosamente. ¿Sí? Porque estos rituales lo que hacen, los rituales del velatorio, lo que hacen es iniciar un proceso de duelo. ¿Sí? Estamos ahí con la persona, velamos, damos nuestras últimas palabras, ponemos flores. Es una forma de hacer despedida. ¿Sí? Sin embargo, ahora no se puede. Y no es igual tampoco cuando estás transitando de a poco un proceso de duelo con una persona que tiene una enfermedad terminal, que sabes que, bueno, algún momento, de aquí a unos meses, de aquí a un año, va a fallecer. No es igual, porque esta es como una muerte abrupta y en la que no has podido estar ahí y en la que surgen un montón de sentimientos de que si pude haber hecho, no pude haber hecho, si era que no salga, era que yo no salga, un montón de reproches que pueden haber, pero que no solucionan nada, ¿no? O sea, que nos dejan ahí oscilando, si sí, si no, si sí, si no, que no nos aportan nada bueno, más que un reproche. Y dependiendo de cómo nosotros hagamos este primer paso al duelo, podremos tener un tránsito, una tramitación de un duelo normal, uno complicado o uno inhibido o congelado, que lastimosamente tal vez hayan de esos duelos más de aquí en adelante, los duelos pospuestos, precisamente porque no ha podido haber este momento de despedida. ¿Sí? Lo importante acá, lo recuperable acá, es que no se haga de este tema de la despedida, de este tema del primer paso del proceso de duelo, algo tan sobreestimado, porque en sí ese es el primer paso del proceso de duelo.
Lo que viene después es lo grueso, digamos, cómo uno transite el proceso de duelo es lo más importante. ¿Sí? Quedarnos con la idea de que, pucha, pero no lo pude despedir, pero estuvo los últimos días solamente en el hospital, con los médicos que sí se preocupaban mucho por él, por ella, es no querer adelantar, no querer transitar, no posibilitarse transitar el proceso de duelo. Y entonces, ¿qué es un duelo en sí? Como bien decía Sigmund Freud, y bueno, yo lo traigo acá porque para mí es el padre del psicoanálisis, bueno, para muchos de mis colegas también, y me parece la postura más adecuada para poder explicar desde el psicoanálisis. Sigmund Freud, en un escrito de 1915 que se llama Duelo y Melancolía, decía que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o la pérdida de una abstracción equivalente, como les decía, en estos momentos puede ser la libertad, ¿sí? Pero puede ser otras cosas más, ¿no? Es una abstracción equivalente. Entonces, ¿qué significa esto? Reacción, por un lado, quiere decir que es una respuesta frente a una pérdida, y es una pérdida en lo real, ¿sí? Una cosa que sucede en lo real. Es es una pérdida porque él plantea que no hay una pérdida sin duelo ni hay un duelo sin una pérdida. En todo caso, siempre habla de algo que ya no está ahí. Y de un objeto o una persona amada, acá él da su vertiente amorosa. En términos de Sigmund Freud era la carga libidinal, pero no entendida como o sea, de una manera despectiva cuando hablamos de lo libidinoso, o sea, no, para nada, sino lo que él se refería era la carga afectiva que tenemos tanto hacia las personas como hacia los objetos. Entonces es una reacción frente a una pérdida de una persona o amada o de una abstracción equivalente. Justamente hoy se conmemora los 81 años del fallecimiento de Freud, quien decía en los últimos días de su vida que a lo último que tenía miedo era a la muerte. Que en lo que estamos es siempre en los polos, en la vida, la muerte, la vida y la muerte, y que él aceptaba como venía. Entonces, en este proceso de duelo, se supone que uno tiene esta pérdida de un objeto, de una persona muy querida, que genera mucha angustia. Genera mucha angustia porque ya no está ahí. Pero sobre todo genera porque nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, estamos cargados de afecto y nuestro afecto circula a través de, si lo puedo poner así como metafóricamente, a través de unos hilos. Unos hilos salen a través de nosotros por los cuales circula el afecto. De las otras personas también salen un montón de hilos por los cuales también circula mucho afecto. Ahora, obviamente yo no puedo estar estirando hilos para todo lado, ¿no es cierto? O sea, yo estiro hilos y esta carga afectiva hacia mis familiares, hacia mis amigos, hacia gente que yo conozco. O sea, si no hay el hilo, no importa, pero lo importante acá es que hay esta forma de unirnos a los demás a través de esta carga afectiva. Nos unimos a personas, nos unimos a objetos. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona muere? Toda esta carga afectiva que iba por mis hilos hacia los objetos y hacia esta persona o hacia un objeto, se retrotrae, quiere decir vuelve, pero no vuelve hacia mí, vuelve hacia el objeto, ¿sí? Se quita toda esta carga de afecto para ir a cubrir la pérdida, para ir a cubrir este agujero que nos deja la persona que fallece, ¿sí? Y es por eso que se pasa por un momento de depresión en el que la persona no tiene
interés por nada, no le gusta nada, no quiere estar en relación con nada. Es por ese motivo, porque toda la carga afectiva que circulaba por estos hilos se retrae sobre el objeto. ¿Sí? Hay un investimiento de carga afectiva sobre el objeto. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es recuperarlo, pero lo que no va a suceder es precisamente eso, no lo va a recuperar. ¿Sí? Freud planteaba que existen tres momentos en el duelo. Existe el momento de negación o etapas de negación, de depresión y de resolución. En el momento de negación es el primer momento que recibimos la noticia y no queremos saber nada del asunto. Pero precisamente acá es donde comienza el proceso de duelo, en aceptar primero que sí se ha perdido, que no está ya la persona o el objeto, ¿sí? Luego lo que hacemos en la segunda etapa, que es la etapa de depresión, es vuelve toda esta carga afectiva del mundo exterior, de los objetos de las otras personas, a investir el objeto. Y nosotros, a nivel psíquico, esto sucede a nivel psíquico, lo que queremos lograr es recuperar rasgos del objeto perdido. No lo vamos a recuperar, tampoco lo vamos a sustituir. Lo que vamos a hacer es recuperar rasgos de ese objeto para poderlo ubicar en nuestro psiquismo con una carga de afecto simple. Y nada más. Eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos a un ser querido, lo que queremos es saber qué de nosotros se ha perdido ahí. Es como si fuese un espejo. ¿Sí? No escuchan algunas veces que dicen, no, pero es que yo río igual que él o que ella, yo me enojo igual que él o que ella. Estos son los rasgos, y esto es a nivel consciente, ¿sí? Pero a nivel inconsciente se van recuperando otros rasgos más. Pero esto es lo que se puede ver cuando uno conversa en la consulta. Sí, yo reía, lloraba, o me acuerdo que hizo esto, me acuerdo que hizo el otro, y uno va recuperando estos rasgos de la persona con su carga afectiva. Como les digo, no se vuelve a recuperar a la persona ni se la sustituye. Se recuperan rasgos y estos rasgos son precisamente aquellos en los que yo me reconozco, ¿sí? A veces es un poquito difícil de comprender esto, pero personas que han atravesado un proceso de duelo, la pérdida de un ser querido, al final de su duelo pueden reconocer esto y ya con una paz y una quietud de que sí, y es así, y hasta pueden sonreír y hasta pueden hacer bromas al respecto. Cuando se está en pleno proceso de duelo es, bueno, llorar, o tal vez quedarse callados, ¿no? Pero nosotros sabemos que el proceso de duelo está culminado cuando se puede devolver esta carga afectiva a través de nuestros hilos hacia las otras personas y esto nos permite seguir viviendo y cuando los rasgos de esta persona, del objeto perdido, se ubican en nuestro psiquismo. Hay una psiquiatra suiza, Elisabeth Kübler-Ross, que ella hablaba sobre 5 etapas del duelo, que tal vez las han escuchado, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estas etapas permiten transitar por el duelo, sí, pero se las condensa básicamente en lo que Freud planteaba, ¿sí? Pero es una lectura que yo la puedo recomendar también porque ella trabajó con enfermos terminales, estuvo ahí muy presente y tal vez es mucho más explicativa en este término de cuando uno está tan enojado y no quiere saber del mundo y le empieza a echar la culpa y hacer reproches,
O cuando dice, no, pero sería tal vez mejor si hubiéramos hecho así o así, qué sé yo, en la etapa de negociación. Sí, pero básicamente se pasan por estas tres etapas. Ahora, ¿qué es importante saber? Que uno no pasa por estas tres etapas como terminé la etapa de la negación, ok, la dejo a un lado. Ahora me paso a la etapa de la depresión, la trabajo, la dejo y ahora me voy a la parte de la aceptación y resolución. Tampoco. ¿Sí? Nosotros podemos estar en estas tres etapas fluctuando en un solo día. ¿Sí? Es, no es uno seguido del otro, o en palabras de Elizabeth Kubler-Ross, pasar de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, como si fuese un checklist, ¿no? Sino que uno puede ir pasando por las 5 etapas y en un tiempo de duelo que es muy particular, que es muy personal, que tiene que ver mucho con cómo nosotros hemos elaborado nuestras otras pérdidas. Las que les decía, ¿no? El destete, la infancia, la adolescencia, el matrimonio, el divorcio, los trabajos, el cambio de residencia, ¿sí? Todo esto nos muestra cómo nosotros hemos tramitado nuestras pérdidas. Por eso es que cada duelo es tan singular y por eso es que cada duelo toma el tiempo que necesita la persona. Ahora, en duelos muy difíciles, ya no hablamos tanto de duelo, sino hablamos de melancolía. Yo he trabajado con pacientes con melancolía en el psiquiátrico. En la consulta no he trabajado con pacientes melancólicos, pero en el psiquiátrico sí. Y bueno, era el motivo principal por el cual estaban dentro del psiquiátrico. Lo que pasa en la melancolía es un duelo no elaborado, en la cual esta carga de afecto que circulaba, en vez de que invista al objeto, busque cubrir esta pérdida, toda esta carga afectiva cae sobre el yo, sobre la persona. Entonces, él es el objeto perdido. Él es la persona perdida. Entonces es sentimientos de desvalía, sentimientos de que no hace nada en este mundo, que no vale la pena vivir, y es lloro, lloro, tristeza, tristeza, depresión, o sea, es fuertísimo el cuadro, ¿sí? Algunas veces decimos, oye, pero qué melancolía, digamos, o unas canciones así de estas desgarradoras que podrían hablarnos de una persona melancólica. En realidad sí puede ser sentimientos de tristeza, que sí son pasajeros, pero cuando no son pasajeros y la persona se queda anclada y realmente en ese reproche de que yo soy el objeto que se ha perdido, es un estado de melancolía. Como les digo, no es muy habitual, pero sí se da. Entonces, para cerrar esta parte, antes de las preguntas o si alguien quiere acotar algo más, termino diciendo que el proceso de duelo lo que plantea es poder desprenderse de este monto de afecto que se puso en la persona u objeto, reconocerlo y aceptarlo para poder seguir viviendo y haciéndonos cargo de nuestra propia vida. Gracias. Ahora, si quieren, podemos pasar a preguntas o aclaraciones, o si alguien quiere comentar alguna situación, adelante. Y muchas gracias, Denise. Entonces, tienen la palabra o si alguien quisiera escribir en el chat, también lo vamos a leer. Y Daniel, ¿no? Si me permites, Denise, un poco, algo que en algún momento lo he visto, es la tendencia a veces que cuando hay una pérdida, cuando ha muerto alguien cercano de una persona, y esto lo digo, por ejemplo, porque aquí hay mucho
mucha gente relacionada con iglesia y seguramente se acercan a nosotros en búsqueda de consuelo, de alguna palabra. Pero a veces ocurre que se encuentran con palabras que invalidan su vivencia, su experiencia, o que la descalifican o la desvalorizan. Me refiero a, pero fíjate que ha muerto, pero ya tenía 80 y tantos años, ya estaba enfermo, ya no sufre, está en un mejor lugar. Pues, son palabras que improvisamos muchas veces, pero que corren el riesgo de no dejar hablar al dolor de las personas. Porque para la persona que ha perdido a alguien de más de 80 años, que puede haber sido su pareja, pues se ha perdido toda la persona, ¿no? No es un viejito de 83 años que se iba a morir en 2 o 3 años más. Es el novio de 16, el papá de primerizo de 20, el de que cumplió 40, el de 50, el que fue ascendido, el que se jubiló. Todo eso se ha perdido. Es toda una vida la que la gente ha perdido. No es algo que se iba a morir de todas maneras y que, bueno, ni modo. Y que es importante, es muy importante en el tema del duelo, cuando atendemos a las personas en duelo, el escuchar el dolor de la gente. Y yo encontré esta frase preciosa que está en Macbeth de Shakespeare, que dice: dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Nuestra tarea de consuelo no es tanto hablar como escuchar. Este era un comentario, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, Daniel. Esa creo que es la clave. Muchas veces algunas personas sienten esta impotencia de ¿y qué le digo? Y ahora me dejó marcando ocupado porque frente a una pérdida real, ¿qué se puede decir? O sea, cualquier palabra queda corta. Cualquier cosa que digas puede ser así, o mal dicho, mal interpretado, mal todo. Yo creo que es importantísimo lo que tú dices, el escuchar, ¿sí? El escuchar, el acompañar a las personas a través de esto de, ok, yo te escucho, estoy acá. Y poder decir, sí, estoy acá, ya hace mucho, porque cualquier cosa que se diga nunca va a llegar a resolver nada. Y no se trata de que las personas lo resuelvan, ¿sí? Lo va a ir resolviendo la persona que está en duelo a través de su proceso de duelo, a través de su tránsito. Entonces es importantísimo acompañar, y en este tiempo de pandemia, cómo se puede acompañar es, si no se puede ir a la casa del doliente, hacer este tipo de reuniones virtuales, que por suerte ahora hay, o las videollamadas por el WhatsApp, por FaceTime, bueno, hay varias formas. Se puede hacer algo que me ha dado resultado con algunos pacientes, es un álbum de fotos, ¿sí? Ok, ¿quién tiene la foto? Así, yo tengo esta, yo tengo la otra, es una forma de ir rearmando, reconstruyendo lo que les decía al principio. Esta reconstrucción psíquica también pasa por una reconstrucción acá, ¿no? O sea, ok, yo voy a poner esto, yo voy a poner el otro, ay, qué lindo se ha hecho nuestro álbum de fotos, o nos reuniremos y conversaremos, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal parte, a tal otra? ¿Sí? Esa es una forma de acompañar. Pero algo que necesita mucho la persona que ha perdido a un ser querido es ser escuchada. Licenciada, buenas noches. Muchísimas gracias por esa charla tan hermosa que estoy seguro que pues para muchos ha sido bastante reconfortante. Mi pregunta va en lo siguiente. Entiendo que este proceso del duelo mucho más
digamos, no quisiera utilizar esta palabra, pero patológico que vendría a ser la melancolía. Los que hacemos alguna actividad pastoral en las parroquias, a veces solemos ser quizás las primeras personas a quienes acuden, las personas que están pasando por este dolor tan intenso. Aparte de la escucha, que entiendo que es una de las herramientas más importantes, ¿qué más podemos hacer? Estoy seguro que conducirlos hacia un apoyo profesional quizás sea lo más indicado en este caso, pero como, si vale el término, una medida de primeros auxilios, ¿qué se podría hacer en este caso, licenciada? Gracias. Gracias por su pregunta y muy interesante, muy importante, porque es verdad, hay muchas personas que se encuentran en la primera línea. Definitivamente los psicólogos no estamos en la primera línea, tal vez estamos en la segunda, pero sí el poder hacer un poco de contención, ¿sí? El hacer contención de, ok, ven, te acojo, ¿qué es lo que pasa? Y que la persona llore. O sea, hay algo que realmente no hay que hacer en ningún momento del proceso de duelo, pero sobre todo en el primer momento es, pero deja de llorar, pero ¿por qué estás llorando? Pero es que te vas a ahogar, pero es que... Eso es algo que no hay que hacer. Más adelante, si esta forma de tristeza a través de las lágrimas continúa, bueno, sí se puede hacer otra cosa, ¿no? Otro movimiento, pero al principio no. Dejar que se desahogue, que llore, si quiere estar callada, pero hacer un poco de contención. Es decir, o sea, estoy acá para ti, y es que me da mucha pena, pero es que ya no está aquí, pero es que yo podía haber hecho esto o no podía hacer el otro, etcétera, etcétera, todo aquello. Y preguntar, y entonces, o sea, ¿qué crees que podrías haber hecho? Y la persona al momento de hablar solita va a ir empezando como a articular un poquito más y evitar que sea esto solamente de llorar o de estar sumamente angustiada. Y definitivamente, si esto persiste, es mejor derivar a un profesional, eh, psicoanalista, psicólogo clínico, para poder recibir la ayuda que necesita. Gracias, Denise. Ahora le voy a dar la palabra a Nelly España, que ya estaba desde hace rato, y luego leemos las preguntitas del chat, por favor. Padre Carlos también quiere preguntar. Ya, necesito de las preguntas. Gracias. Perdón, Nelly. ¿Puedo seguir? Sí, mi pregunta es, obviamente, en estas 3 etapas que nos habla la licenciada, qué importante este aporte, ¿no? Para nosotros también, obviamente, antes de que derivara a un profesional, poder dar esta contención. Pero a mí me gustaría que en la etapa de la depresión, que es donde muchas personas con una alta sensibilidad no pueden salir de ahí, ¿cuáles serían, no sé, algo que nosotros podamos hacer para poderles ayudar antes de que lleguen ante el profesional? Porque obviamente en el estado que estamos, en la situación que estamos, hay un poco de dificultad, ¿no? O incluso hay muchas personas que no tienen esta afinidad de ir donde el psicólogo, la confianza. ¿Cómo nosotros poder apoyar justamente en esta etapa de depresión cuando pasan por el duelo, ya sea de cualquier situación que ellos viven? Gracias. Esa es mi pregunta. Bien, o sea, es importantísimo si ustedes reciben primero a las personas dolientes, darles este tema de la contención, de la ayuda, de la escucha, pero si ya se ha pasado el primer momento de la negación y la persona está en la fase de depresión, no hay un momento, no hay un tiempo para esto, ¿sí? O sea, no es, ok, pasaron 3 meses y por favor ya, dale de una vez, ya tienes que salir de esto, ¿sí? O sea,
los duelos que transitamos a través de nuestra vida nos marcan mucho, porque quiere decir cómo hemos resuelto nosotros cada pérdida que nos ha sucedido. Entonces, si a mí me ha tomado un año el tema de que me cambié de ciudad, frente a la pérdida de una persona, o sea, más o menos ese es el tiempo que me va a tomar. El apurar a una persona porque uno ya no quiere verlos tristes, ya no quiere escuchar, no ayuda en nada, ¿sí? Por eso es que hay los profesionales que estamos para esto, porque sabemos que este tiempo, este tránsito y esta tramitación por el duelo es muy subjetivo. Entonces, sabemos que le toma el tiempo que le tiene que tomar. Entonces, no apurarlos, no pensar que porque una ya lo superó, entonces, o sea, yo les doy el ejemplo, puede fallecer alguien en mi familia y alguien de mi familia le tomó 3 meses, pero a mí me está tomando 1 año, 2 años. No quiere decir que porque estemos en la misma familia, porque hayamos convivido muchas cosas, nuestros procesos de duelo tienen que tomar el mismo tiempo. El duelo es sumamente subjetivo. Entonces, no se trata de los tiempos que uno quisiera, sino del propio proceso personal. Pero cuando uno ya ve que no puede más con sus recursos, es momento de derivar a un profesional. Y hay varios profesionales, la elección del profesional es muy subjetiva, muy particular, eso no hay que decir, tienes que ir donde tal persona, ¿no? Sino donde se genere una confianza para que la persona diga, sí, ok, quiero ir. Sí, bueno, el padre Palmes está esperando. Le voy a dar la palabra. Sí. Carlos, habla. Bien, en primer lugar, los felicito porque la exposición que han hecho es de personas que conocen bien el tema y que lo han vivido, ¿no? Pero sobre todo se han fijado en 2 aspectos. El aspecto medicinal o científico, la medicina, y el aspecto psicológico. Pero yo quisiera también que pudiera hablar del aspecto de la fe, que tiene mucha trascendencia en un momento como es este último momento de la vida. Y creo que es bastante diferente el de la muerte de una persona que vive la fe o de una persona que no cuenta. No sé si me han escuchado. Es comentario. ¿No? Gracias, padre Palmes. Vamos a leer las preguntitas, por favor, Denise, que está en el chat. A ver. Bueno, una de las preguntas dice, ¿cómo acompañar ahora todo virtual a las personas en su proceso de duelo? Bueno, de algún modo ya has respondido eso, ¿no? Sí. La siguiente pregunta, ¿cómo nos puede ayudar la terapia profesional o psicoanálisis para procesar el duelo? ¿Lo leemos todo, Denise, o vamos por preguntas? Sí, hay una que estoy leyendo, hay algo que pueda entorpecer un proceso de duelo que no hacer. Bueno, definitivamente, ¿qué no hacer? Es no hablar tanto, ¿sí? Hay que escuchar mucho más que hablar, ¿sí? Porque lo que necesitan las personas dolientes es desahogarse, hablar, decir, para poder hacer esta reconstrucción psíquica de la que les he hablado, para poder ubicar al objeto, que no se sienta el objeto perdido en lo real, pero perdido también en el psiquismo. ¿Sí? Es importantísimo poder ubicar de vuelta al objeto con cierta carga afectiva, pero no eliminarlo, ni sustituirlo. Entonces, 1, no hablar mucho. 2, no decirle, pero no llores, ¿sí? O sea, si llorando puede expresar también mucho.
¿sí? O ¿hasta cuándo con esto? Tampoco, ¿sí? Nada de esto. Eso puede entorpecer mucho un proceso de duelo. ¿Cuándo es oportuno o necesario ver a un psiquiatra para tratamiento médico con medicamentos? Bueno, es una buena pregunta. Yo trabajo también mano a mano, digamos, con un doctor, psiquiatra, cuando ya veo que la situación realmente lo amerita, que hay un tema de mucha angustia, mucho insomnio, mucha ansiedad, sí me apoyo un poco en el apoyo en el psiquiatra para medicación. No es algo que a mí me encanta hacerlo, ni algo que lo recomiendo, pero sí considero que es muy valiosa la ayuda de un psiquiatra en casos así de duelos o también otros casos, ¿no? Que, bueno, acá no los voy a comentar, pero sí en algún momento apoyarnos con la medicación es importante. Hay nuevas circunstancias en esta situación de la pandemia, la culpa. Cuando un familiar llevó el contagio que causó la muerte de sus familiares, en muchas familias solo una persona sale y las o los demás han permanecido sin contacto con personas extrañas al hogar. Sí. Hay este sentimiento de culpa, sí, si es que sobre todo ha habido contagio, ¿no? Pero, y bueno, no sé, mi posición muy particular es que hasta que no haya la vacuna, es muy probable que todos lleguemos a contagiarnos y que esto sea endémico y que tengamos que vivir con ello. Y bueno, y cada vez hay más casos y cada vez más cercanos, ¿no es cierto? Cada vez que cuando tocó más a la familia nos dimos cuenta de cuán peligroso era esto. Y entonces, y bueno, a seguirnos cuidando, a seguir tomando todos los recaudos, todas las cosas que nos han dicho que son bastante simples, pero que para algunas personas es muy difícil cumplirlas. Pero creo que en casos en que ya haya habido el contagio y la culpa, bueno, es también muy importante poder trabajar eso, ¿no? ¿Nos podría dar alguna bibliografía para poder profundizar el tema? Si realizo consultas virtuales, sí, las hago a través de Zoom o a través de videollamadas. Les voy a dejar mis números de contacto. La bibliografía, bueno, desde el psicoanálisis es un poco complicado porque habría que revisar otros términos más, otras cosas más, pero lo que nos sugirió Daniel es muy interesante y voy a escribir en el chat esta autora Elizabeth Kubler-Ross, que ha hablado mucho. Viktor Frankl es otro autor buenísimo, que él habló sobre los campos de concentración y toda su experiencia. Es muy lindo. Si pueden leer a Viktor Frankl, es hermoso. ¿Qué pasa si no se trabaja el duelo? ¿Por qué es tan importante elaborarlo? Bien, si no se trabaja el duelo, entramos a un duelo complicado, a un duelo postergado, que en algún momento nos va a dar un golpe por la espalda. Sí, es sumamente importante trabajar los procesos de duelo, ya sea por pérdida real, por pérdida de un trabajo, por pérdida de amigos y qué sé yo. Es sumamente importante para poder ubicarlos con la carga afectiva que le corresponde en nuestro psiquismo y para poder seguir viviendo. Sí, es una condición para poder seguir viviendo. Si no, nos las pasamos viendo la vida pasar por delante como si estuviéramos en un tren. Es importantísimo elaborar el duelo. ¿De qué formas afecta un duelo? No entiendo mucho.
si me pueden aclarar un poquito mejor la pregunta. Hasta que me aclaren, es de Miriam Moreno. Voy a pasar a la siguiente. ¿Es cierto que el alma del difunto está entre nosotros en todo momento? Tal vez Daniel nos pueda dar una manito con esa pregunta. No lo sé. Nosotros en la iglesia creemos que el que muere pasa a estar en la presencia de Dios, a gozar de la presencia de Dios, de la eternidad de Dios, y que de la manera en la que Dios está presente en nuestras vidas y se nos hace presente en ritos o en diversas circunstancias, también las personas que han muerto y que están formando parte ya de Dios se nos pueden hacer presentes. Pero no en el sentido de almas en pena que están por aquí, paseándose por la casa, jalándole los pies a las personas en la noche. Hay otra preguntita más. Bueno, dos preguntas. Voy a leer esta que me mandaron por privado. ¿Es recomendable guardar ropa, fotos o pertenencias de la persona fallecida para que pueda superar el duelo? Sí. Es importante guardar hasta el momento que se lo acepta y se lo tiene elaborado, porque ayuda a recomponer todos estos rasgos de la persona y que nos ayudan a volverla a armar dentro de lo que es, ¿sí? Poder recordarla dentro de lo que es, recuperar aquello que nos sirve. Y luego, cuando ya se esté listo, cuando ya se acepte, cuando ya el duelo esté elaborado, poder desprendernos de eso es muy importante también. Hay otra preguntita más. ¿Qué pasa con los duelos de la infancia no elaborados? ¿Qué pasa con los duelos de la infancia no elaborados? Por ejemplo, el tema del destete, o como, ¿qué ejemplo? A ver si nos pueden aclarar esa preguntita. Buenas noches, doctora. ¿Será que puedo participar? Claro, adelante. Ya, buenas noches, muchas gracias por la charla. Yo también estoy pasando un momento de duelo. Cuidamos a mi papá, mi hermano y yo. Cuando él estuvo enfermo en casa, lo cuidamos porque no había hospitales ni nada. Y él, bueno, como se sentía mal, tenía también los síntomas de COVID. Yo le dije que cuidara de él y su familia porque todos estaban infectados. Y después que, bueno, lo cuidé a mi papá durante 3 noches, 4 días, así. Y bueno, mi papá empeoró, ¿no? Porque su situación también era crítica. Y resulta de que mi hermano me echa la culpa a mí, ¿no? De todo lo que pasó, que es que tú hiciste así, que hiciste mal, que esto, que el otro. Incluso un día antes de que mi papá falleciera, me estaba echando la culpa de las cosas, ¿no? Pero a la final yo simplemente hice o seguía al pie de la letra todos los medicamentos que él me decía que tenía que tomar, o sea, en horarios, todo. Pero tampoco yo no soy médico, no soy nada, ¿no? Dios es el que dispone de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo estaba segura de que tal vez era el tiempo, ¿no? De mi papá. Incluso una noche antes sentí así como una presencia de que ese día pasó como la noche de sombra, digamos, que mi papá, yo sabía que él ya iba a fallecer una noche antes, porque pasó como un frío, pero Dios en ese momento me había cubierto a mí, me cubrió y me dio como escalofríos, ¿no? De sentir así esa presencia fría y sentí que pasó la muerte. Y luego ya no quise estar ese día ni en la noche, me quería escapar, pero después que pasó, mi hermano siempre hasta el día de hoy me echa la culpa, me dice, no, es que tú no hiciste así, no hiciste bien, que esto, que lo otro. Yo le escucho, al principio como que no, pero no somos perfectos, no se puede, o sea, como que discutíamos, ¿no?
Pero a la final ya me quedé callada, pero siento que él todavía tiene ese duelo. Yo un poco superé el duelo porque como asisto a la iglesia, rezo y tengo esa contención de la hermana de la capilla donde también me refugié en la cuarentena, hice los 14 días de ¿qué es? Me, me refugié en la capilla, en la iglesia. La hermana me llamó, me dijo, ¿qué estás haciendo? No, no sé qué hacer, hermana, no sé si bañarme, no sé, quiero bañarme, mire, 4 días sin bañarme. Entonces me llamó ella, me dijo, vente acá, te bañas, aquí hay ropa, te cambias y me quedé en la iglesia. Y sentí mucha contención, sentí que era mi lugar, sentí que Dios me había llevado de la mano y que me cuidó durante esos 14 días que estuve aislada. Incluso ellas compraron mi medicamento. Después, antes de que saliera de ahí, yo tengo mi familia que estaba bien. Y antes de que saliera de ahí, me hicieron un análisis de sangre donde salió negativo. Una doctora vino a verificar que estemos bien y dijo que yo ya había vencido la enfermedad y yo en ningún momento sentí la enfermedad. O sea, tal vez en su momento Dios me cuidó, tal vez la inmunidad de mi cuerpo, no sé sinceramente, pero le agradezco al Señor de seguir con vida, ¿no? Pero es este momento de que también a veces me siento culpable, ¿no? De que mi hermano me echa la culpa. Eso, doctora, gracias. Sibeida, ¿no? Usted es Sibeida. Sí, doctorita. Bien. Si usted ha recibido la contención en la iglesia, ha sentido la presencia de Dios, creo que es algo muy importante, algo que ha podido mantenerla y bueno, que le ha ayudado mucho. Cada persona es muy, muy singular, como recibe la noticia y qué es lo que hace y qué es lo que dice a los demás. ¿Sí? Por eso es importante que cada uno atraviese su proceso de duelo trabajando no solamente el tema de la culpa, sino el tema principal, que es el tema de la pérdida. Hay otras preguntitas más de mí. Gracias. Bueno, creo que primero decir que Daniel ha compartido el texto que has mencionado, Denise, ya está en el chat, si quieren lo pueden ver. Gracias. Una preguntita dice, ¿cómo podemos hablar del duelo con niños o adolescentes cuando pierden a sus papás? Es una buena pregunta, porque es súper dolorosa, ¿no? Pero a veces nosotros subestimamos a los niños, ¿no? Sobre todo a los niños, los adolescentes, bueno, ya tienen su recorrido por la vida, pero a veces subestimamos a los niños y pensamos que no nos van a entender y que tenemos que hablarles así que la abejita, la otra abejita, o la lentejita, la otra lentejita, ¿no? Pero a veces son mucho más maduros y entienden bienísimo lo que uno les habla o lo que uno les quiere compartir, que es algo que ayuda mucho, obviamente dependiendo del niño, pero algo que por lo general ayuda mucho son lecturas. Son lecturas, hay unos libros bellísimos para niños sobre las pérdidas, ¿no? No poniéndola así en lo literal de la pérdida del papá o de la mamá o de ambos, sino la pérdida de una mascota, la pérdida de un juguete, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Otra cosa que ayuda muchísimo es poder graficar, es decir, poder dibujar. Para nosotros, para los adultos, es mucho más fácil hablar, poner en palabras, decir, bla, llorar, etc. Pero a los niños a veces les es mucho más fácil poder poner en dibujos lo que nosotros decimos en palabras. Entonces, el poder dibujar o inclusive rayonear, romper hojas, etcétera. Y también acompañarlos en su llanto, porque evidentemente esa es una pérdida muy grave para un niño. Para un adolescente
Tal vez también es más fácil hablar como hablamos los adultos, decir las cosas que le parece, que no le parece, de que está enojado, etcétera, y acompañarlos. Acompañarlos mucho porque están en un proceso, están en una etapa complicada de mucha reestructuración y de mucha definición de cosas para el resto de su vida. Entonces, acompañarlos, escucharlos, proveerles elementos que para ellos son importantes. O sea, pueden ser desde objetos, pero pueden ser personas también, amigos, y posibilitar todo esto. No, Javier Albor no puede escribir, pero quiere hacer una pregunta. Ok. Hola. Habla. Bueno, me ha llamado la atención de que casi no han dicho nada. A ver si así va mejor. De lo que pasa en la cultura quechua, en la cultura aymara. Y lo que a mí me ha llamado la atención siempre es que ellos lo ven tanto como una cosa muy normal. Sigue. Que no le dan mayor importancia, pero lo que sí me ha llamado la atención siempre es que siempre en los velorios, por ejemplo, juegan a las cartas y otras cosas, ¿no? Hay un montón de juegos en los que están jugando. Y también que juegan muchas cosas. Después algunos hacen jueguitos o dibujitos de cómo será el camino que tendrá la persona del difunto para llegar a la otra. Y una cosa que también me ha llamado mucho la atención es que casi nunca, bueno, primero barren todas las cosas muy bien barrido para que no se huellas del cuidado en la casa. Y después regresan a la casa por otro camino. Hasta ahí. Gracias, Padre Javier. Bueno, era un comentario también, ¿no? Sobre el modo de llevar el duelo, ¿no? En la cultura andina. Hay otra preguntita más. Bueno, ya dijeron de mí sobre el duelo de la infancia no elaborado. Dice, por ejemplo, el destete de la madre, un ejemplo, y la muerte del padre a los 5 años, ¿no? O sea, un duelo por el destete. Bueno, al final todos tenemos que hacer el duelo del destete, ¿no? O sea, cuando somos infantes, en algún momento, más tarde o más temprano, hay el duelo por el destete. Un duelo medianamente elaborado del destete podría traer otras consecuencias, si vale el término, otras consecuencias, si vale el término, más adelante, ¿no? O sea, que todas estas pérdidas que yo sufro a lo largo de mi vida, después nos remitan a todo lo que tiene que ver con esa etapa, ¿no? Que es, siguiendo la línea del psicoanálisis, la etapa oral. Entonces ahí, bueno, vemos fijaciones, ¿sí? Pero fijaciones en las adicciones, fijaciones, sí, sobre todo en las adicciones. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo general, el duelo por el destete se lo hace relativamente bien. Y si no, en algunos casos, sí, más adelante existen estas fijaciones con la etapa que remite el tema del destete, que es la etapa oral. Y la muerte del padre a los 5 años, bueno, lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, cómo poderle decir, cómo poder abordar el tema de la muerte de un padre al hijo es
tratar de no subestimar aquella capacidad que puede tener el niño de poder entender dentro de lo que cabe para su edad. Y acompañarlo y poder hacer esto. O sea, también acá otra herramienta es el juego, definitivamente. Es un niño o una niña. Entonces, jugar, graficar, acompañarlo con lecturas, si necesita llorar, llorar, etcétera, ¿sí? Y luego, bueno, más adelante, con el transcurso del tiempo, ya se podrá ir hablando de otra manera, porque este va a ser un tema recurrente, ¿no? Van a pasar unos cuantos años, pero ¿y qué pasó? Y volveme a contar, y ¿no? Solo que cada vez se va a poder hablar con más palabras, se va a poder decir más cosas, se va a poder mostrar más sentimientos, etc. Hay una pregunta más. ¿Cómo abordar el duelo por suicidio? Ese es un tema bien, bien difícil, es un tema bien complicado porque sí se lo aborda desde el psicoanálisis, desde la psicología clínica, para todos aquellos que quieran hacerlo, ¿no? O sea, no todos los familiares están dispuestos a trabajar un proceso de duelo por suicidio, por todo un tema también social de que, y qué dirán, y que cómo, y que si yo no estuve ahí, que si no me di cuenta de que algo le pasaba a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, a alguien de la familia, ¿no? O al amigo. Entonces, uno que se trabaja con la persona que quiere hacerlo, que quiere transitar este proceso de duelo, es complicado, es muy duro, pero al igual que los otros procesos de duelo, lo que hay que recuperar es los rasgos de este objeto, trabajar mucho el tema de la responsabilidad, porque la gente se siente responsable, por no decir culpable, porque no hay un tema de culpabilidad, hay un tema de responsabilidad. Entonces, la gente se siente responsable de que si le pasó algo, fue porque yo le hice, le dije, o dejé de decirle, dejé de hacerle, pero se quita de vista de que la persona que decidió por el suicidio lo hizo a sabiendas, ¿no? O sea, hay una parte de la otra persona que se juega que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces es importantísimo poder trabajar este duelo, reubicando los rasgos del objeto, devolviéndole la carga afectiva, como en los otros duelos, y poder volver a relacionarnos con el mundo exterior con la carga afectiva. Bueno, ya para ir cerrando hay una preguntita. Bueno, no sé. Perdón, Daniel. Comentar sobre lo que decía el padre Albó. Estuve leyendo, hay un filósofo coreano muy interesante que está como de moda ahora, Byung-Chul Han, que ha escrito varios libros, La sociedad del cansancio, y un libro reciente, creo que es del año pasado y que este año se ha editado en castellano, es La desaparición de los rituales, que analiza un poco filosóficamente nuestra sociedad y observa cómo en la medida en que nuestra sociedad se vuelve cada vez más individualizada, menos comunitaria, los rituales van desapareciendo. Porque los rituales están en un nivel simbólico que implica a la comunidad, a los otros. Es una comunicación con los otros. Y ahora la tendencia es que los rituales se van vaciando y lo que tenemos es comunicación sin comunidad. Eso terminan siendo los rituales y por esto es una de las razones por las que se van abandonando. La constatación del historiador del que hablaba es también esta, ¿no? De que en la medida que el individuo va jugando un papel preponderante en la sociedad y no la comunidad, la muerte
deja de ser algo familiar, algo que acompañamos con diversos ritos y pasa a ser una cuestión individual del yo. Se muere en el hospital, se muere él en su cama, se vela ya, ya no pasa a ser algo de lo que el resto de las personas nos hacemos cargo. No conozco el tema a profundidad, el tema del duelo en las culturas indígenas. Ojalá algún antropólogo como él pueda escribir un poco y darnos además interpretaciones o iluminarnos al respecto. Pero sí se constata que históricamente la tendencia en nuestra sociedad y en otras es al individualismo y a la pérdida de estos rituales. Como Denise lo ha explicado también, la pérdida de estos rituales en algún modo hace que las pérdidas, los duelos se vivan de forma muy individual, sin el necesario acompañamiento, sin la escucha que van a ser necesarias para poder salir adelante. Gracias, Daniel, por el comentario. Hay una preguntita más de mí, para que estemos aquí bombardeando. Bueno, la idea era eso, compartir, ¿no? Todo esto que vamos viviendo. ¿Lo puede ver, no, Denise? ¿O la leo? No veo. Bueno, hay una que dice, ¿cómo puedo vencer el temor del contagio? Yo perdí a mi madre por COVID, me infecté y salí de la enfermedad, ¿no? Pero además también perdí a mi esposo, él falleció por otra enfermedad. Sería recontagio, ¿no? Porque por lo que estoy leyendo dice, me infecté y salí de o sea, ya se ha contagiado. O sea que sería un recontagio, una reinfección. Bueno, no estoy al tanto, tal vez Daniel, algún médico que también esté acá en la sala, nos pueda dar luces sobre esto, de que si es posible de reinfectarse, o sea, reenfermarse con esto. No sé, no estoy muy segura realmente de esa parte, pero hablando del temor, que creo que es bastante generalizado, ¿no? Y a nivel mundial, o sea, el temor está ahí. La vulnerabilidad, lo que nos decía Daniel, también está ahí. Por eso, bueno, el recaudo, por ejemplo, que estamos tomando ahorita, de reunirnos de una manera virtual y no en una sala, de no salir, de no exponerse, bueno, todas las cosas que nos han dicho que tenemos que hacer y que han dado resultado, ¿no? Que sí funcionan. Pero no me queda muy claro esto de si es un recontagio. Y en todo caso, si Daniel nos puede dar una mano para saber esto de si uno puede volverse a enfermar, ¿cómo es? Es imposible a la ciencia en este momento asegurar al 100% ciertos temas, más todavía cuando este virus es nuevo, recién lo estamos conociendo, se ha descrito el virus, se ha descrito la enfermedad hace no más de un año. Hemos empezado en diciembre y en enero ya teníamos bastantes datos acerca de la enfermedad. Por lo tanto, lo que diga ahora, mañana podría ser desmentido por investigaciones. Se creía que no era posible la reinfección, porque se supone que una primera infección hace que tu cuerpo produzca defensas suficientes o mediante células o mediante anticuerpos que te defienden del virus para que ese mismo virus no te pueda infectar, como pasa con otras enfermedades, la varicela en general. Nos enfermamos una vez y no nos volvemos a enfermar de la misma varicela. Pero desgraciadamente en este virus la inmunidad no es muy fuerte
y aparentemente tiene una duración limitada. Por esa es posiblemente la razón por la que cualquiera de las vacunas se va a tener que aplicar 2 veces para garantizar cierta inmunidad. Pero se ha demostrado ya la posibilidad de la reinfección. Hay un caso bien descrito de reinfección. Entonces, teóricamente, se ha estudiado, es posible. Gracias, Daniel. Bueno, por la hora vamos a tener que ir cortando. Le agradecemos mucho a Denise por su tiempo y a Daniel por todo lo que nos han ido compartiendo en esta charla, ¿no? Hemos grabado la sesión para por si alguien les pregunta, pueden buscar en el internet y está en la página del Centro de Espiritualidad Ignaciana, ¿no? Quien quiera me escribe en privado y le comparto el enlace también, ¿no? Maribí, ¿quiere decir algo? Creo que no está Maribí. Marcos. Bueno, pues agradecemos mucho. Nada. Maribí. Infinitamente agradecido, Daniel, por el esfuerzo que has hecho y también a la licenciada Denise por atreverse a ayudarnos en este momento pandémico que vivimos. Creo que mucha gente estamos, ¿cierto?, bastante con lo que acaban de decir y que también sabemos, ¿no?, que es un virus nuevo, cómo aprender a convivir con ello, ¿no? Y junto con ello tiene que ver también la muerte. Y estamos rompiendo esquemas tradicionales, culturales, todo, porque nos está cogiendo en un momento bastante sorpresivo, diría yo, de repente sin prepararnos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy, muy fuerte de aquí para adelante y en eso sí o sí vamos a necesitar aporte de ustedes, desde la ciencia, desde la medicina, ¿cierto? Necesitamos desde lo espiritual, desde lo cultural, creo que son temas nuevos y temas que tienen que entrar en nuestro estilo de vida también para vivir de una manera equilibrada, para no estar llevando una angustia y no vivir el proceso de duelos también, ¿no? Entonces yo de veras estoy muy agradecida, licenciada, por su aporte. De la misma manera de Daniel, creo que necesitamos apoyo, necesitamos lo que les han pedido, biografía, necesitamos contactos. Ojalá podamos seguir, ¿cierto? Desde CI, suponemos que después de esto hay otro conversatorio, pero después va a haber otro y tiene que ir por esta corriente. Cómo aprender a convivir con este virus y de distinta manera, ¿no? Entonces, pues yo les tengo muy agradecida el CI y les esperamos y cualquier cosa estamos para ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes y gracias, licenciada Denise, y gracias, Daniel, por todo el esfuerzo y necesitamos tu aporte. Gracias. Sí, Denise ha dejado su teléfono, ¿no?, en el chat, pero si alguien quiere también me escribe y le comparto, ¿no, Denise? Puedo compartirnos su contacto. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Bien, del Daniel. Agradecidos a los organizadores de este conversatorio por la oportunidad. Creo que sí es una temática importante a la que nos vamos a enfrentar. Y a Denise por su magnífica participación, nos ha iluminado. Ella conoce muy bien el tema y nos ha servido, nos ha dado herramientas que son muy valiosas. Una invitación a todos, agradecido por su presencia, una invitación a todos. Creo que la pandemia es el estar encerrados, estar conviviendo a veces 24 horas con las mismas personas, 7 días a la semana, nos tendría que ayudar a reflexionar sobre cómo vivimos. Creo que la pandemia puede ser una oportunidad. Como Denise decía, el duelo trae
hay pérdidas, pero también hay ganancias. Aprendamos algo de esta pandemia. Aprendamos qué es lo esencial, qué es lo importante para vivir, para que cuando nos toque morir no tengamos muchas cosas de las que arrepentirnos y podamos decir con cierta tranquilidad, llegó la hora, pues Señor, me voy contigo, de acuerdo a la creencia que uno tenga. Puede uno no creer en Dios ni en la vida eterna, pero poder decir, mira, he vivido una vida lo mejor que he podido y me voy tranquilo. Que sea una oportunidad de hablar de la muerte, evidentemente la tenemos que aprender a enfrentar, pero que sea también la oportunidad de pensar nuestras vidas, cómo vivimos, cómo queremos vivir. Bueno, muchas gracias y no alarguemos más. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, todas las personas que me han escuchado, que me han permitido entrar un poco en sus vidas. Como decía Daniel, es importantísimo, como les decía yo también, es importantísimo destacar que en este tiempo hay muchas oportunidades y hay ganancia. De hecho, que hay mucha ganancia. Es abrir la ventana y darnos cuenta de que hay ganancia en todo esto. Y que los procesos de duelo son muy subjetivos, son muy personales, muy respetables, y que uno los atraviesa de la mejor manera que puede, y está concluido cuando se devuelve este objeto un lugar, es un nuevo lugar, y yo me puedo relacionar con el objeto y con la persona de una manera distinta. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente y por todas sus preguntas, y le agradezco mucho de nuevo a Daniel, a Silvia, Marcos. Gracias a ti, Denise, realmente has podido responder a todas las inquietudes, preocupaciones, ¿no? que tenían las personas. Les agradecemos mucho por acompañarnos desde esta noche. Entonces vamos a estar en contacto y seguro que van a seguir requiriendo tu ayuda. Gracias por la generosidad. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Hay personas de muchos países que están saludando también, Denise. Feliz noche. Muchas gracias.